Hola a todos. Bueno, en los videos que yo realizo, siempre trato de tratar, valga la redundancia, temas mm, que tengan que ver con encontrar algunas perlitas o situaciones que nadie hubiera imaginado, o contextos históricos que nadie hubiera imaginado, o situaciones, datos de algunos currículum vitae de gente muy famosa que nadie hubiera pensado que habrían hecho. Ujú. Bien, hoy me voy a explayar acerca de una relación que yo creo que nadie se imagina. Eh, Aunque todo tiene que ver con todo, como diría Pancho Ibáñez, esto nadie se lo imaginaba. Es la relación entre Lucho Avilés, fundador de la televisión de chismes en la Argentina, del periodismo de chismes en la Argentina, pero hacemos la aclaración que si bien Lucho Avilés sacó carta de ciudadanía argentina, había nacido en el Uruguay, y con el famoso escritor de la izquierda cultural latinoamericana, muy seguido en la Argentina, Eduardo Galeano, también uruguayo, aunque también vivió en la Argentina, nunca sacó la ciudadanía argentina. Ustedes me van a preguntar, ¿qué tienen que ver uno con el otro? Porque tan distintas estas personas no podían ser. Lucho inaugura el periodismo de chismes en la Argentina, porque el periodismo de espectáculo ya existía, que era hacer las crónicas del cine, teatro, música, etc. Pero él trae eso en los años 60, a la televisión que está en ese momento de auge. Viene desde Uruguay y se queda a vivir en la Argentina y muere finalmente en 2019 ya siendo era ciudadano argentino. Sacó la carta de ciudadanía en la década del 90. Lucho Avilés fue, digamos, el maestro de todos los que vinieron después. Jorge Rial, Marcelo Polino, que trabajaron con él, y Marcela Tauro también. Muchísima gente que ustedes deben conocer por mirar la tele, por solo oírlos nombrar, empezaron en los programas de Lucho Avilés. Y del caso de Eduardo Galeano es muy famoso por un libro suyo, Las venas abiertas de América Latina, escrito en 1971 desde la perspectiva total de la izquierda, un ataque al imperialismo, sobre todo norteamericano, con unos primeros capítulos interesantes y después el resto del libro, que es bastante extenso, digamos, una oda, un ditirambo sin el más mínimo rigor crítico a la Revolución Cubana. La década de 2010, más o menos, para ese año, Eduardo Galeano, que falleció en 2015, hizo una autocrítica del libro, que generó polémica entre sus todavía seguidores y sus detractores. No quedó mucho lugar para un término medio, pero sí es cierto que, si bien Galeano no descalificó totalmente su libro, dijo que cuando lo escribió no tenía las herramientas intelectuales necesarias para hacerlo, como conocer de economía política. Aparte de los años 70 a los 2000 pasó mucha agua bajo el puente, caso el comunismo, entre esas cosas, y hay gente que parece que no se enteró. Galeano también fue periodista, tiene algunos textos interesantes, sobre todo notas de investigación y relacionadas con el deporte, pero en muchos profesorados de historia y licenciaturas de historia, algunos dicen las venas abiertas de América Latina es la Biblia.
No, la Biblia es un libro revelado. Y Las Venas Abiertas de América Latina es digamos, un libro de investigación periodística, ni siquiera lo escribió un historiador, ni un sociólogo. Por lo tanto, con los años que pasaron desde su edición, muchos datos cambiaron y bueno, habría que reescribir. Pero bueno, la izquierda precisamente no le gusta reescribir nada, ni aceptar que hay una realidad. Y que hace más de 30 años que hubo una realidad, o sea, la caída del comunismo. Pero bueno, vayamos a lo que nos ocupa, que es la relación entre estas dos personas totalmente disímiles. Más o menos en el año 2016-2017, Lucho Avilés escribió un libro titulado Indiscreciones, como el título de su programa más famoso de televisión. Y lo publicó Lucho Avilés, Lo que nunca se contó en TV. Este libro yo lo compré ni bien salió. Y después estuvo bastante tiempo, creo que se puede conseguir todavía en algunas mesas de saldo de la calle Corrientes, de las librerías de la calle Corrientes. En el libro los primeros capítulos cuenta su biografía, desde su nacimiento, su infancia, su entorno familiar, sus estudios de derecho, casi a punto de recibirse de abogado, Lucho Avilés, cuando entró a trabajar en todo lo que tenía que ver con la radio y la televisión, primero en Uruguay y después en nuestro país, ya en los principios de la década del 60, y después cuenta varias situaciones de las cuales él se enteró, referidas a artistas argentinos, gente del espectáculo, muy conocida algunos, que en algunos casos están nombrados con nombre y apellido, y en otros hay que leerlos y adivinar quiénes son. Si uno tiene algunos añitos de más y vive en una familia que hablaba mucho del tema de la farándula o escuchó de estos programas, yo tuve, la suerte de tener una mamá que seguía mucho, no solo la televisión, sino la radio, y conocía de oído muchas cosas, incluso de primera mano, sirven para jugar a las adivinanzas. Pero vamos al tema de Galeano. ¿Qué tiene que ver Lucho Avilés con Galeano? En la página 15 y 16 de este libro de Indiscreciones, Lucho Avilés está hablando de su juventud, cuenta que en 1962 él estaba cursando la carrera de Derecho en la Universidad de la República, en Montevideo, y conoce a Osvaldo Parrondo, un argentino, director de cámaras y productor de televisión, y que se asocia con él en Canal 12 de Montevideo y crea el formato que después trajo a nuestro país, Lucho Avilés, El pueblo quiere saber, que después fue el público quiere saber. Bueno, empezó a ganar mucho dinero, incluso se va a vivir a un petit hotel que alquila, deja la facultad de Derecho, cuenta lo que va haciendo, con el éxito que ha tenido por este programa, y dice en la página 16, terminé creando una productora que entre otros programas realizó temas del mundo de hoy y Yo acuso. El problema era que necesitaba de un conductor para ese ciclo, ya que yo estaba ocupado con otros programas de la productora. Allí se me ocurrió convencer primero y contratar después a un joven muy talentoso.
tanto que a los 17 años ya había sido secretario de redacción del importante semanario Marcha, una revista política que se editaba en Uruguay, creo que se sigue editando, con una orientación de izquierda, muy leída también en la Argentina, se llegaba hasta acá. Recordemos que en Uruguay, en los años 40 y 50, era el refugio de muchos opositores al gobierno de Perón. Y los partidos de izquierda en Uruguay, sobre todo el Partido Socialista, dirigido por Emilio Frugoni, tuvieron mucha gravitación en el desarrollo de la historia política del siglo XX en el país vecino. El tipo además tenía una pinta impresionante y un nivel intelectual y valentía tales como para polemizar con los más importantes invitados sin achicárseles ni un ápice. Fue la primera incursión televisiva de Eduardo Galeano, entonces Eduardo H. Galeano. La letra H ocultaba el apellido Hughes de su padre, notorio directivo del Jockey Club uruguayo. Pero no era cuestión de darle oportunidad de desgaste a los contras mostrando su ilustre prosapia. De todas formas, no creo que Galeano, convertido años más tarde en uno de los autores y analistas políticos sociales más destacados de la realidad latinoamericana, hubiera tenido una carrera menos exitosa por ese mínimo detalle. Bien, o sea que nos encontramos a Eduardo Hughes Galeano, luego Eduardo Galeano, utiliza el apellido materno, trabajando a las órdenes de nada más ni nada menos que Lucho Avilés. Eduardo Galeano había nacido en 1940, en 1957, como bien lo dice Lucho Avilés, llega a ser secretario de redacción de la revista Marcha. Esto se lo debió a la amistad que tuvo, a pesar de la diferencia de edad que había entre los dos, con Emilio Frugoni, que era el máximo dirigente que tenía el Partido Socialista Uruguayo, que lo tenía como hijo a Eduardo Galeano y lo acompañaba al cine a Frugoni. Frugoni se había enamorado en la pantalla de Sofía Loren. Es raro que la gente de izquierda vaya a ver películas de ese tipo. Me parece que don Emilio Frugoni era como que no era de la izquierda políticamente correcta. Pues la izquierda pura, comunista, trotskista, no tanto, pero los socialistas eran más como personas más vitales. Pero vos no te imaginás a Del Caño y a la Bregman viendo una película de Sofía Loren, porque no, todo eso para ellos no tiene, es frivolidad, aparte no les arrancas una sonrisa a esta gente. Los socialistas tienen otro espíritu. Por ejemplo, Alfredo Palacios acá en la Argentina. Y bien, esto lo cuenta Lucho Avilés. Yo, cuando lo comenté a un grupo de alumnos hace unos años, cómo se pusieron cuando se los dije, pues usted está cancelándolo a Eduardo Galeano. Y digo, mira, si vos querés que lo cancelo, pero, a ver, hay una cuestión. Si él saca un libro que hace 50 años que no se actualiza, algo pasa. Bueno, pero vamos a ver qué dice Galeano acerca de esto que dice Lucho Avilés.